Ya, entonces, con respecto a función cuadrática, una de las primeras cosas que debes saber son los elementos principales de las funciones cuadráticas. Usted tiene concavidad, intersecciones, vértice, discriminante, en fin. Entonces, esas son las cosas que le voy a recalcar ahora. Bueno, de función cuadrática, usted debe saber de que cuando hablamos de una función estamos hablando de relaciones. Usted está asociando un valor de x con un valor de y, en donde al hacer esa relación de x e y, si usted lo lleva a la gráfica, usted va a tener gráficas que son parábolas. Parábolas que son cóncavas hacia arriba o parábolas que son cóncavas hacia abajo. ¿Sí? La forma de una ecuación cuadrática, cuando usted relaciona valores de x y de y, usted tiene lo siguiente. Usted tiene un ax cuadrado, tiene un más bx y además tiene un más c. Cada una de estas letras es súper importante que usted las sepa identificar. Anótelo o anótelo por ahí si es que está tomando nota. Recuerde, todo valor de a es el que le acompaña al término cuadrático. Todo valor de b es el término que le acompaña a la x, a la variable que está elevado a 1. Y todo valor que esté solito corresponde al famoso coeficiente de posición, al famoso valor de c. Tienen que saber identificar valores de a, b y c porque las fórmulas trabajan con estos valores. Entonces, importante que usted sepa saber cuál es cuál. ¿Ya? Bueno, hay ciertas restricciones que son estas de acá. El valor del a jamás puede ser 0, por ejemplo. Si el valor del a es igual a 0, esto se anula y le queda una función lineal, una función afín para ser más exacto. Entonces, esas son como dentro de las restricciones que debe saber. Y la gráfica, entender que son parábolas, insisto, hacia arriba o hacia abajo, según corresponda. ¿Cuáles son los elementos que usted debe saber sí o sí para este tema de función cuadrática? De partida, concavidad, intersección con el eje y, vértice, el cual tiene eje de simetría y valor mínimo, valor máximo. Tenemos intersección con el eje X y tenemos discriminante. En cualquier ejercicio de función cuadrática, alguno de esos elementos usted va a tener que ocupar, salvo que sea un ejercicio donde tenga que reemplazar algún valor o algo por el estilo. ¿Ya? A ver, le explico bien rapidito. Aunque ya está escrito, pero igual se lo voy a mencionar bien breve. Si alguien quiere que ahonde un poco más alguno de estos conceptos, me dice. No me quiero alargar tanto en lo teórico porque la idea es que sea una clase práctica la de ahora. Concavidad. La concavidad está dado por el valor de el A. Si el valor de la es positivo, usted tiene parábolas que son cóncavas hacia arriba. En el caso de que el valor de la sea negativo, usted tiene parábolas que son cóncavas hacia abajo. Como lo que yo generalmente dicen los profes o lo mencionan como trucos para aprenderse esto. Si el valor de la es positivo, se le forman caritas felices. Si el valor de la es negativo, lo que se le forman son caritas tristes. Entonces, de esa forma algunos estudiantes se memorizan eh, para dónde va esa concavidad. Así que, si es positivo, hacia arriba. Si es negativo, hacia abajo. Si es positivo, carita triste. Si es negativo, carita... Perdón. Si es positivo, carita feliz. Si es negativo, carita triste. Una forma de aprenderse esto. Lo vi en el liceo hace poco, claro, cuarto medio. Claro, sí, pues ahí. Súper fresquita va a estar esta materia entonces. Intersección con el eje Y. Usted identificando el valor de la, sabiendo que es positivo, usted sabe que la parábola es cóncava hacia arriba. El valor C es el que le va a decir cuál es la intersección con el eje Y. ¿Estamos? Siempre va a intersectar en el punto 0,c. Así que si usted tiene un más 6, un número, recuerde, es el número que no tiene la variable, automáticamente usted dice, ah, esto es coeficiente de posición, intersecta en el eje Y en el punto 0,6. ¿Estamos? Y tenga presente de que el eje Y también tiene otro nombre que es el eje de las ordenadas. Recuerde bien eso porque a veces la prueba también lo pregunta. Eje Y, eje de las ordenadas, exactamente igual. Abscisas, estamos hablando con el eje X. ¿Qué es lo que le dice acá? En resumen, la intersección con el eje X, como primer paso usted lo que hace es igualar a 0 la función. Luego usted resuelve la ecuación cuadrática, para eso debe saber resolver ecuaciones cuadráticas, factorizando o aplicando la fórmula general, s menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Bueno, esa fórmula es la que le estoy hablando acá, para resolver ecuaciones cuadráticas. La fórmula de Bhaskara, como se dice. O factoriza, generalmente son trinomios lo que usted tiene en las funciones, así que al factorizar se va a dar cuenta con los ejercicios que le voy a mostrar después, que es bastante sencillo la resolución de ecuaciones cuadráticas.
Le dicen K o C, claro, algunos le dicen N al valor C. Es variable. La idea es que sea el número que esté solito, ese es el coeficiente de posición. C, N, Q, P, la letra que sea, pero hay que identificar bien eso. ¿Ya? Bueno, cuando usted resuelve la ecuación cuadrática, las soluciones son las intersecciones. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, tranquilo. Y acá lo último importante. Bueno, está lo del discriminante también. Está lo del vértice. El vértice es un punto que pertenece a la parábola y que el valor del x le dice cuál es el eje de simetría, o sea, cuál es la recta que me divide mitad y mitad de la parábola, que me divide en dos partes simétricas entre sí, como le dice acá. Y además tiene el valor de y, el cual se puede calcular reemplazando el eje de simetría en la función o aplicando esta fórmula. 4ac menos b cuadrado partido 4a le va a dar el valor mínimo o máximo de esa parábola de acuerdo a los valores de a, b y c que tengan la función. ¿Sí? Recuerde que usted tiene valor mínimo cuando el valor de el a es mayor a 0. Y usted va a tener un valor máximo cuando el valor del a es menor a 0. Tiene toda la lógica del mundo. O sea, cóncava hacia arriba, usted tiene valor mínimo. Cóncava hacia abajo, usted va a tener un valor que es máximo. Valor máximo. ¿Sí? Bueno, ahí insisto, la idea es que usted vaya anotando estas fórmulas que son las que vamos a ir ocupando. O lo uno o lo otro, cualquiera de las dos le sirve. Intersección del 0,c, resolver ecuaciones cuadráticas para el eje x, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, eso depende del valor del a. Dominio recorrido generalmente no se pregunta, pero ahí se lo dejo expresado en caso de que usted quisiera ahí. Si quiere una explicación de eso me dice, pero en realidad casi nunca se pregunta, entonces por eso, al menos en la guía no puse ejercicios de dominio y recorrido. ¿Ya? Y por último, para pasar a la ejercitación, tenemos el discriminante. Discriminante que es válido también para las ecuaciones cuadráticas. B cuadrado menos 4ac. Recuerde de que esta fórmula sale de la fórmula general de ecuaciones cuadráticas. Menos b más menos, raíz cuadrada, de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. El discriminante es lo que está dentro de la raíz. Recuérdelo bien. ¿Sí? Bueno, ese discriminante en las parábolas le va a decir en cuántos puntos corta al eje X la función. Recuerde, en cuántos puntos. ¿Estamos? Si el discriminante es mayor a 0, usted va a tener doble intersección con el eje X. Si el discriminante es igual a 0, usted va a tener solo un punto donde va a tener la intersección de la parábola con el eje X. Cuando usted tiene un discriminante igual a 0, se le dice de que la parábola es tangente. Tangente al eje X, para que también lo vayan notando por ahí, informaciones que a veces se mencionan en las preguntas de prueba y los estudiantes no saben lo que es. Tangente es lo que los estudiantes se lo memorizan como que roza al eje de las abscisas o al eje horizontal en ese caso. ¿Por qué? Porque chocan un punto. Y por otra parte, si el valor del discriminante es menor a 0, usted va a tener que no corta al eje X. No hay punto de intersección. Recuerde, solamente le dice en cuántos puntos. De hecho, se lo voy a marcar en rojo para que lo tenga bien en cuenta. ¿Cuántos puntos corta al eje X esa función? Si usted quiere saber en qué puntos corta la parábola al eje X, usted lo que hace es resolver la ecuación cuadrática y las soluciones de esa ecuación cuadrática vendrían a ser las intersecciones. ¿Ya? ¿Alguna duda con alguna de esas fórmulas? ¿O está todo claro? Lo hice bien rapidito porque, insisto, esto se entiende mucho más en la práctica. ¿Ya? No es necesario calcular el dominio, siempre son los reales, a no ser de que sea una función cuadrática que esté predefinida desde antes. Hay que tener mucho ojo con eso. Pero eso ya más rebuscado, bueno, eso lo vamos a ver quizás más adelante. ¿Qué tal Nico por ahí? En las funciones cuadráticas le dice en cuántos puntos corta el eje X. En la ecuación cuadrática, ojo, en la ecuación cuadrática, una ecuación cuadrática es esto. ¿Sí? Cuando usted tiene algo igualado a 0, eso es una ecuación cuadrática. Y si usted saca el discriminante,
Si el discriminante es mayor a 0, usted tiene soluciones reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, tiene soluciones reales e iguales. Y en el caso de que el discriminante sea negativo, usted tiene soluciones no reales. Y cuando son no reales, estamos hablando de imaginarios. O para ser más exacto, números complejos. ¿Sí? Para función cuadrática, ¿cuántos puntos? Para ecuación cuadrática, ¿cómo son las soluciones? Pero como estamos en función cuadrática, bueno, solamente hago esa mención de la diferencia entre una cosa y otra. Parece igual, pero no es lo mismo. ¿Estamos? Una cosa es que usted tenga eso, que está acá. Otra cosa es que usted tenga esto, que es lo de ahí. Y otra cosa es que usted tenga literalmente esto. Las tres proceden de forma distinta. Esto es una función cuadrática. Esto es una ecuación cuadrática, porque está igualado a 0. Y luego, lo último que tenemos acá, cuando no está igualado a nada, eso simplemente es un trinomio que usted lo puede factorizar. ¿Se fija? Se parecen, pero solamente detalles hacen de que nos vayamos a un tema y otro. Hoy día nos estamos enfocando solamente en funciones. ¿Ya? A ver, la función que está ahí, vamos sacando lo más sencillo. Cuando usted vea una función cuadrática, lo ideal, nos vamos con esta primera actividad, lo ideal es que en una función cuadrática usted lo primero que vea es cuál es el valor del A, del B y del C. ¿Logran ver cuánto vale A, B y C o no? Coménteme ahí a ver si es que lo logra ver o no. O a alguien le cuesta todavía identificar cuánto vale cada valor. 5, el más 15 y el menos 20, exacto. Claro, entonces teniendo esto, usted puede decir, ya, pues el valor del A es el que me acompaña al término cuadrático, 5. El valor del B es el que le acompaña al X, 15. Y el valor del C es el término que está dando vuelta por ahí sin incógnita asociada. Así que en ese caso da menos 20. A vale 5, B vale 15, C vale menos 20, exacto. Hay gente que piensa que el primero es el A, que el segundo es el B y que el tercero es el C. Tenga cuidado porque a veces sí, pero a veces no. En este caso no calza. ¿Ya? Si el valor de la es igual a 5, automáticamente usted puede decir que la parábola es cóncava hacia arriba, porque como el valor de la es mayor a 0, usted ya va a saber inmediatamente de que la parábola es cóncava hacia arriba, carita feliz, en fin, las ramas hacia arriba, como le dicen algunos. El valor del B solamente le ayuda a identificar valores del eje de simetría, por ejemplo. Y el valor del C, recuerde que le da la intersección con el eje Y. ¿Dónde corta el eje Y? 0, menos 20. Esas son las dos primeras cosas que usted debería sacar. ¿Estamos? Intersección con el eje Y y ver cuál es la concavidad de esa parábola. ¿Estamos? Eso es como lo más fácil. Bueno, ahora lo más complicado. Vamos con intersección con los ejes. Si ya saqué intersección con el eje Y, vamos a sacar intersección con el eje X. Pregunta. ¿Qué debería hacer para sacar la intersección con el eje X? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Se acuerda? Recuerde que el primer paso corresponde a igualar a 0. Yo tomo esta función cuadrática, la igualo a 0, y si me es conveniente, yo lo que puedo hacer con eso es reordenar. Tomo los términos cuadráticos primero, tomo el 15x después, tomo ese menos 20 y lo dejo al final, y lo dejo ordenadito. ¿Sí? Trinomios. Cuando usted tiene un trinomio, cuando usted tiene una expresión algebraica, una ecuación cuadrática, vea la forma de factorizar. Ahora, si usted puede simplificar los números, hágalo. Por ejemplo, aquí tiene un 5, un 15 y un menos 20. Una de las cosas que usted puede hacer acá para sacar la intersección con el eje X de forma sencilla es, por ejemplo, dividir por 5. Divido por 5 me da x cuadrado, divido por 5 me da 3x y divido por 5 y me da menos 4. ¿Sí? ¿Se le hace conocido ese trinomio? Puede que, bueno, como aquí la mayoría son gente del preu o fue del preuniversitario, eh, estos trinomios lo hemos visto. Se le hace conocido, ¿cierto? Vimos factorizaciones también hace poco, así que yo creo que ese trinomio ya debería ser súper mecánico. Usted dice, tengo este trinomio donde tengo que buscar dos números que multiplicados me den eso y sumado me dé eso.
¿Cómo lo calculo? Abro doble paréntesis, reparto los x, porque quiero un x cuadrado, busco los números que multiplicados me den menos 4 y sumados me dé más 3, o sea, más 4 y menos 1. ¿Sí? ¿Cómo resuelve una ecuación cuadrática? Usted lo que dice es, como esto por esto tiene que ser igual a 0, o el x más 4 es igual a 0, o el x menos 1 es igual a 0. Usted tiene que buscar un valor de x en donde al sumarle 4 me dé 0 y un valor de x que al restarle 1 me dé 0. ¿Está claro cuáles son esos números? ¿Los ve? Aquí usted puede decir que este vale menos 4, que ese valor del x vale 1. Y cuando usted ya saca las soluciones, automáticamente usted dice, ah, ya, pues la solución acá vendría a ser menos 4,0 una intersección, 1,0 la otra intersección, y de esa forma usted acaba de encontrar cuáles son las intersecciones con el eje X de esa parábola. Ese es el procedimiento que hay que hacer. ¿Sí? ¿Queda alguna duda con eso? Si usted, por ejemplo, tiene una función cuadrática que es x cuadrado menos 4, usted dice, ah, ya, pues esto es un 0 igual x cuadrado menos 4. Usted se va a dar cuenta de que eso es una diferencia de cuadrados. Entonces usted dice, ah, ya, pues hago x más 2, x menos 2. Y la intersección en este caso sería menos 2,0 y 2,0. ¿Se fija? A veces tiene diferencia de cuadrados. Hay otras veces en que usted puede tener x cuadrado más 5x más 6. Y ese trinomio usted simplemente tiene que factorizarlo de una. 0 es igual a x cuadrado más 5x más 6. Hago mi factorización. Me queda x más 3, x más 2. Me queda menos 3,0. Me queda menos 2,0. Y tengo las intersecciones de la parábola con el eje x. ¿Se fija? Hay veces que tiene que hacer factor común y hay veces que usted tiene que aplicar la fórmula general o aplicar algún otro método de factorización para llegar. ¿Ya? Ya, ahí Alex me dice algo súper importante. ¿Falta multiplicar por 5? No. Cuando usted tiene una función cuadrática y yo quiero saber la intersección con el eje X, yo puedo multiplicar por un número, puedo dividir por un número y yo le voy a alterar la forma a la función cuadrática, pero la intersección nunca se va a ver afectada. Así que en este caso, si yo divido por 5, si yo multiplico por menos 1, si yo divido por 10, si yo divido por 5, como pasó en este caso, al final no es necesario multiplicar por 5 de nuevo. Si piensas eso es porque de seguro estás pensando en uno de los métodos de factorización que vimos tiempo atrás, que era el que teníamos que multiplicar por un número y luego dividir por el número, para no alterar el resultado. ¿Sí? Ahora, si alguien toma una función cuadrática, ojo con este error que es típico, algunos toman la función cuadrática, la dividen por 5, llegan a esto, y cuando la dividen por 5 me dicen de que la intersección es el punto 0 menos 4. Si usted piensa eso, ahí estamos mal. ¿Sí? Si usted va a sacar el eje de simetría, usted tampoco puede aplicar, no puede decir que el valor del A vale 1, que el valor del B vale 3 y que el valor del C vale menos 4. Eso sí que no lo puede hacer. Solo para sacar intersecciones con el eje X, yo divido por números y no me va a alterar en nada la intersección con el eje X. ¿Ya? Profe, una Dígame. duda. El valor de C igual era la asíntota, ¿cierto? ¿El valor del C, la asíntota? Sí. No, 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 eso es ¿No? otra cosa. Ah, ya, Eh, vale. sí, a no ser de que lo veas como otra. No, asíntota técnicamente no. Me imagino a qué te puede estar refiriendo, pero ahí le podemos echar un vistazo. Claro, si uno multiplica por 5 acá, claro, pues le daría menos 20,0, le daría 5,0, pero eso no es correcto. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Estamos? Bueno, esa es la intersección con el eje X. Igual a 0, resuelvo ecuación cuadrática, las soluciones son las intersecciones. ¿Ya? Vértice. Cuando usted quiera sacar el vértice de una parábola, usted lo que hace es primero sacar cuál es el valor del X, que es el eje de simetría, y luego usted saca cuál es el punto mínimo máximo, valor máximo que corresponde a la coordenada Y. Entonces, mire,
El A vale 5, el B vale 15 y el C vale menos 20. Entonces, el A vale 5, el B vale 15 y el C es igual a menos 20. Ya, entonces, si usted quiere sacar el eje de simetría, que corresponde a la coordenada de X, usted lo que hace es aplicar la fórmula que es menos B partido por 2A. Como el valor del B vale 15, yo reemplazo el 15. Como el valor del A vale 5, yo reemplazo ese valor de 5 y lo multiplico por 2. Y cuando usted resuelve esto, le queda menos 15 partido 10. Divido por 5, esto me queda menos 3 partido por 2. Ese es su eje de simetría. Un eje de simetría se escribe así. X es igual a menos 3 medios. Y cuando usted lo lleve al vértice, la coordenada X corresponde a ese valor que es el eje de simetría. ¿Se fija? Así que el eje de simetría en ese caso vendría a ser el valor de acá. Y en el vértice correspondería al valor de aquí. Se supone que con la fórmula general debería dar menos 20 y menos 5. Con la fórmula general no debería dar menos 20 y menos 5 con la fórmula. Salvo de que en el ejercicio anterior no debería aparecer así. Sí, qué extraño, ahí lo podemos, si quiere lo podemos corroborar con la fórmula general, pero no debe dar con la fórmula general el menos 20 y menos 5. O bueno, menos 20 y 5 que son los valores. Ahí le echamos un vistazo después. Ya, pues entonces eso con respecto al vértice. Ahora, usted sacó el eje de simetría, entonces ahora usted está en condiciones de sacar el famoso valor mínimo o valor máximo. Pregunta, ¿qué es lo que haría para sacar el valor mínimo o máximo? Tiene dos opciones. ¿Qué sería lo recomendable en ese caso? Yo, ¿cómo se llama? Calcularía el vértice con la fórmula ¿Ya? B al cuadrado menos 4AC partido 4A. Que es más O sea, es que directo. yo me la aprendí de esa forma. B al Sí, cuadrado menos 4AC partido 4A y afuera del paréntesis un menos. también. 4ac menos b cuadrado partido 4a o menos b cuadrado menos 4ac partido 4a. Cualquiera de esas opciones es válida. Algunos la notan como discriminante. Menos discriminante partido 4a. También son formas. Bueno, si uno aplica la fórmula, inmediatamente debo reemplazar. Pues, o sea, el valor del a valía 5, el valor del c valía menos 20. Le voy a restar el b cuadrado. El valor del b era 15. Espero que mi memoria no me falle. Deberían ser esos valores. El 4 por A sería 4 por 5 y ahí sigo resolviendo. Tengo un menos 400, tengo un menos 225, acá tengo un 4 por 5 que es 20. Bueno, si yo sigo calculando esto, me da menos 625 partido por 20. Y al dividir por 5, esto me va a quedar menos 125 partido por 4. Ese vendría a ser el valor mínimo, que en este caso usted lo puede plantear de la siguiente forma. A ver, como que quede corto de espacio parece. Déjeme mover esto un poco. Yo creo que lo voy a achicar un poco, eso sí. Ahí está. Entonces, si usted quiere calcular ese famoso valor mínimo, en este caso era un valor mínimo, también podría haber sido valor máximo, entonces usted lo que hace es escribirlo como I es igual a menos 125 cuartos. ¿Estamos? La prueba, ojo con la prueba. La prueba usted le puede decir cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, cuál es la intersección con el eje X, el vértice, el eje de simetría, la concavidad. Insisto, hay varias formas. Entonces, ahí tendríamos menos 125 cuartos, el cual sería la coordenada Y de ese vértice. Esa es una opción. Por ahí Franco me dice otra opción que es válida, que era una de las cosas que le había dicho, la cual es reemplazar ese eje de simetría, ese valor del X que me dio menos 3 medios. Si yo lo reemplazo en la fórmula, bueno, en realidad la función cuadrática, o sea, acá, si yo tomo el menos 20, le sumo el 15, lo multiplico por menos 3 medios, le sumo 5, lo multiplico por menos 3 medios, y eso lo elevo a 2, si yo resuelvo eso, a usted lo que le va a dar como resultado es menos 125 cuartos, que en el fondo es el valor mínimo que acabamos de sacar. O usted reemplaza, o usted lo que hace es reemplazar directamente en la fórmula. Usted escoge lo mejor para usted. ¿Sí? Todo esto, insisto, todo esto es lo que ustedes le pueden preguntar. Pregunta el discriminante. ¿Cómo sería? ¿Es necesario calcular el discriminante o no?
discriminante. El discriminante en ese caso, como, claro, hay dos soluciones. Como me dieron dos soluciones, como me dieron dos intersecciones con el eje X, automáticamente usted dice de que el discriminante es mayor a 0, o sea, el discriminante es un valor positivo. Si a usted le pidiesen cuál es el resultado real de eso, de ese discriminante, entonces usted lo calcula, pero en realidad diga con que es positivo y con eso ya basta. Un discriminante mayor a 0. No hago el bosquejo en la gráfica, pero yo creo ¿es necesario hacer el bosquejo o no? A ver. Bueno, se entenderá de que es una parábola cóncava hacia arriba, que choca en el menos 20 en la Y, que su eje de simetría es menos 1,5 o menos 3 medios, y tiene un valor mínimo que es un menos 30, un menos 31, algo, aprox. Un valor bien abajito, si es que usted distribuye todos esos valores, a usted le va a quedar la fórmula en sí. Profe, ¿Sí? una consulta, en el valor mínimo, el 4 por 5 de arriba, ¿se puede simplificar con el 4 por 5 de abajo? En el No, valor porque mínimo. tengo ese menos acá. Ese menos me impide hacer la simplificación de acá. Ah, ya, vale. Claro, si esto hubiese sido puros multiplicaciones, ahí yo digo, 4, 5, chao, y sigo resolviendo lo demás. Pero no era el caso. ¿Ya? Dudas, consultas, porque ahora ya nos vamos a los ejercicios buenos, ejercicios de prueba. Aquí simplemente desglosamos una función cuadrática que salió en una de las PSU antiguas. Si usted ha hecho modelos de EMRES, esta función cuadrática le debería sonar. Es una función que la saqué de ahí. Que no es ni tan complicada, pero sí tiene detallitos que hay que saberlos trabajar bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? A ver esto. Un poquito de gráficas. A veces los ejercicios de prueba lo que le pide es que usted analice gráficas en vez de hacer cálculos como los que acabamos de hacer. Y también tiene que estar preparado para eso. Sí, lo del discriminante, insisto. El discriminante cuando usted lo trabaje, insisto, son las cantidad de intersecciones con el punto, o sea, la cantidad de intersecciones de la parábola con el eje X. Claro, aquí lo sacamos sin fórmula, porque acá cuando yo resolví esto, saqué dos intersecciones. O sea, si yo tomo esta parábola, yo sé de que esa parábola choca en el menos 4,0 acá y choca en el 1,0 acá. Y como sé que es cóncava hacia arriba, entonces obviamente la parábola debería ser algo como esto. Como yo sé que tiene dos intersecciones con el eje X, por eso yo asumí de inmediato que el discriminante iba a ser positivo. Dos puntos en el eje X, discriminante positivo. Un punto en el eje X, discriminante igual a 0. Y si la parábola no corta el eje X, entonces ahí usted tiene un discriminante negativo. Es por eso. Ahora, si alguien hubiese querido hacer b cuadrado menos 4 por el a por el c, al hacer ese cálculo le va a dar positivo sí o sí. Igual hubiese llegado a esa conclusión. ¿Ya? Por ejemplo, acá, discriminante, ¿cómo es en esa parábola? Voy a resolver al tiro ese, aprovechándome de la duda. Negativo, positivo, igual a 0, no se puede saber. Negativo, positivo, me dicen por ahí. Ya, el que es negativo es el valor del a. El discriminante en este caso es positivo. Pero ¿cómo es positivo si la parábola es cóncava hacia abajo? Bueno, es positivo porque la parábola corta en dos puntos al eje X. ¿Se fijan? Son engaños que a veces traen las preguntas como tal. Dos puntos al eje de las abscisas, dos puntos al eje X, automáticamente el discriminante es positivo. ¿Lo ven, cierto? Son trampas. Generalmente aquí, cuando hago este tipo de preguntas, me dicen que el discriminante es negativo, donde la ven hacia abajo. Pero aquí usted sabe que el valor del A es negativo, por ejemplo. Usted sabe que el valor del C, como corta el eje Y en el punto 12, entonces yo ya sé de que choca en el punto 0,12. ¿Cuál es el valor del C entonces? En este caso, C es igual a 12. Porque recuerde de que eso es, en el fondo, la intersección de la parábola con el eje Y. ¿Se fija? Ese es el valor del C. ¿Cuál es su eje de simetría? El eje de simetría es este valor. Pregunta, y aquí va un buen truco.
salvo que haya tenido clases conmigo o salvo que alguien haya visto algún video de función cuadrática donde muestro ese truco. ¿Cómo puedo saber cuál es el eje de simetría? ¿Y por qué? Porque alguien me puede decir, pero profe, la fórmula es menos b partido por 2a. ¿Cuál es el b? ¿Cuál es el a? ¿Cuál es el c? Profe, Dígame. se saca entonces porque desde el 0 al 6 al 6 espacios y al otro lado es -2, entonces se suma, hay 8 espacios y Hay como 8 es espacios. algo que divide a la mitad, tiene que ser 4 y 4, entonces -2 más 4 da 2. Exacto. Menos 2 más 4 da 2 o 6 menos 4 me da 2. Exacto, bien, bien, Franco. El eje de simetría, otra forma de calcular, que es con lo que decía ahí Franco. Una opción es que usted lo calcule como menos b partido por 2a. Y la otra opción, para que la anote en su cuaderno, es saco la intersección con el eje x, le sumo la intersección con el otro x, lo divido por 2 y eso me da el eje de simetría. Es el promedio, algunos lo ven como la mediana. En el fondo es el promedio de las intersecciones, eso es, el número que está al medio. Entre el menos 2 y el 6 hay 8 unidades de distancia, reparto 4 y 4 como me comentaban, y hago menos 2 más 4 o 6 menos 4. O la otra opción es que usted diga menos 2 choca en el 6, lo divido por 2 y eso me va a quedar un x es igual a 2. Y ya está. Y ahí tiene su famoso eje de simetría. Insisto, o lo calcula con esa fórmula, que en este caso no hubiese podido, o lo calcula con esta fórmula extra, que en el fondo es sacar el promedio entre las intersecciones de los ejes. Del eje X, para ser más preciso. ¿Estamos? Si hay alguna duda, me va comentando, ¿ya? 2. ¿Cuál es el vértice? ¿Lo logra ver? ¿Todos logran ver cuál es el vértice en ese caso? A ver. Sí, el vértice es el de acá. Exacto, entonces en este caso el vértice corresponde al punto menos 1,1, en donde el menos 1 es el eje de simetría y el 1 es el valor mínimo de la función. ¿Sí? Así que el vértice efectivamente menos 1,1. ¿Cuál es su valor mínimo? ¿X es igual a menos 1? ¿1 o menos 1? ¿1 o menos 1? ¿O 0? 1 me dicen por ahí. El valor más bajo que puede tomar la función es ese, el 1. Así que el valor mínimo, en este caso usted lo escribe como y es igual a 1 y ahí está. No es menos 1. Usted tiene un valor mínimo cuando el x es igual a menos 1. Cuidado con esas trampas que trae la prueba. Si usted sabrá que la prueba trae muchas trampas, entonces tiene que estar atento a las lecturas que usted hace con eso. ¿Cómo es el discriminante? Discriminante, positivo, cero o negativo. Solo tiene que ver en cuántos puntos corta el eje X. Discriminante negativo porque no corta, claro, es negativo porque no me corta al eje X esa parábola. 0 puntos. 0 puntos al eje X ahí para ser más preciso. Ya, negativo, negativo, ahí salió un 0, pero quizás alguna distracción tal vez. Los valores del A, del B y del C son positivos los tres. ¿Lo puede asegurar? ¿Qué opina? ¿Qué haría con eso? Imagínese, porque recuerde, usted también, así como puede tener preguntas en donde debe calcular, usted también tiene preguntas para analizar. Y esa también es una buena pregunta. ¿Puede saber el signo del B? El del A es positivo. Por ahí me dicen que no, porque falta el B, ¿o no? Cóncava hacia arriba, el A es positivo. El valor del C automáticamente es positivo. El valor del B es el que no sabemos, el que vamos a calcular ahora. Ya, ese valor del B, ese signo que tiene, usted lo puede calcular con el eje de simetría. Mire, recuerde que el eje de simetría es menos b partido por 2a. ¿Cuál era el eje de simetría? El eje de simetría era esto. El eje de simetría es menos 1. ¿Sí? El eje de simetría en el fondo es un valor negativo. Entonces, mire, si yo sé,
porque lo saqué en el ejercicio, que el valor del A es positivo. Mire, menos el valor del B no sé qué signo tiene, pero yo sé que el de abajo, aquí tengo un 2 y aquí tengo un valor del A que es positivo. Pregunta, ¿qué signo tiene que tener el B para que esta expresión sea negativa? Claro, y ahí está la respuesta. Si el valor del B es un valor que es mayor a 0, o sea, un valor positivo, automáticamente hago más por menos menos. Aquí tengo más. Y más por menos me da menos. Y como el eje de simetría por la gráfica yo sé que es negativo, entonces usted sí puede sacar el signo del B a través del eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría le da esa pista. Así que si quiere responder esto, la respuesta es sí rotundo. ¿Se fija? Estamos haciendo un surtido de harta ejercitación, sobre todo de análisis, cálculos, análisis, ejercicios de gráfica. Se recuerde, perfectamente le puede aparecer. He visto preguntas así, entonces por eso decidí colocar esos ejercicios. Parábola cóncava hacia abajo, usted sabe que el valor de la es negativo. El valor del C es un valor que es positivo. ¿Qué pasa con el valor del B? Otra vez no tengo idea cuánto vale el B. Entonces, si yo quiero conocer el valor del B, ¿qué tendría que hacer en ese caso? ¿Se imagina? ¿Cuál es el orden? Usted ya sabe que el negativo es el menor, que el positivo es el mayor, pero tengo que ver cómo es el B. Si es positivo, si es negativo, quizás sea 0. ¿Se le ocurre? Piense, a ver. Aquí también este es un tipo de función cuadrática bien interesante. Si alguien quiere saber cómo es el discriminante, usted ya debería pensar que el discriminante es positivo. Otra vez chocan 2 puntos. 2 puntos al eje X. B al cuadrado se verá mayor a 4ac, ya. Sí, esa es una forma. Recuerde que aquí le había soplado algo. Si usted quiere sacar el signo del B, lo más cómodo es trabajar con el eje de simetría. Pero también puede trabajar con lo otro. Para mí creo yo que es más cómodo trabajar con el eje de simetría, a mi parecer. Cuando el eje de simetría, anótelo por ahí. Usted que va a dar la prueba de invierno, la PAES a fin de año. Cuando usted tenga un eje de simetría que calce con el eje de las ordenadas, automáticamente usted dice de que el eje de simetría es x es igual a 0. ¿Sí? Es 0. Toda función cuadrática que tenga eje de simetría, el eje de las ordenadas, 0. ¿Estamos? Por esa razón, usted puede asumir inmediatamente que el valor del b corresponde a 0. ¿Sí? Porque si usted hace lo mismo que hicimos hace un rato, que menos b partido por 2a corresponde a un valor igual a 0, y aquí usted dice, ya puesto en menos b, el b no tengo idea, 2 por algo, el a era un valor negativo, lo que habíamos dicho, y acá inmediatamente usted asume que ese valor del b corresponde a un número igual a 0. Porque si yo quiero que todo esto se haga 0, uno de ellos tiene que ser 0. ¿Quién? El b. ¿Se fija? B es igual a 0. Así que si usted va a ordenar de forma creciente, como le dice el ejercicio, vamos a ordenarlo acá. Al ordenar de forma creciente, el menor es el A, luego el B y luego el C. O lo puede escribir como el A primero, el B después y el C al final. Con esos simbolitos de menor que también es otra opción. ¿Se captó o no? ¿Me di a entender? Sería mejor representarlo como AX más C, exacto. Esa función cuadrática, cuando es así, se representa como AX cuadrado más C. ¿Por qué? Porque no tiene el valor del B, es nulo. Ya, eso como primera parte, esto era lo introductorio. Esto era solo un precalentamiento para los ejercicios que vamos a ver después. Bueno, que vamos a ver a continuación, ¿ya? Así que si hay alguna duda, fíjese que solamente hemos estado aplicando los conceptos que estaban acá en este mini formulario. Es cosa que usted lo tenga anotado en el cuaderno y cada vez que haga ejercicios vaya anotando la fórmula al lado del ejercicio como tal, como consejo. Yep.